Mi esposa y yo, tiempo atrás, hermanos, hace 2 años nos dieron el programa de Aguana por un año. Y entonces recuerdo que quisimos nosotros complementarlo con un moped. Y viene el internet de un muñeco ventrílocuo. Y le digo a mi esposa, ¿qué te parece este muñeco? Y dice, pues estaría bien para promover el programa. Y así pues ganamos la simpatía de los argentinos, ¿no? Y bueno, no es fácil conseguir estos muñecos. Tuvimos que viajar hasta Wisconsin, Madison, Wisconsin, por él. Y nada más que de ida le decía a mi esposa, bueno, ¿y a todo esto quién lo va a manejar? ¿Y saben que me contestó ella? Me dice, pues si el que comenzó el Salvation Army comenzó pidiendo donaciones en las puertas de la tienda, pues yo no veo por qué tú no tengas que manejar el muñeco. Nada fácil. En realidad, hermanos, si yo lo acepté, fue porque es que es imposible resistirse en arrancar una sonrisa de un niño, en verdad, cuando sabemos que hay niños que están padeciendo y están pasando por problemas en su casa. Entonces dije, pues adelante, voy a tomar ese reto de ventríloco, de pastor a ventríloco, imagínense. Entonces tomé el muñeco y llegamos a la casa, hasta el perro, el grizzly, le ladró pensando que era el Chucky, algo así, a ver que esos muñecos hasta dan miedo. Y lo maquillamos, lo arreglamos, y finalmente pues empecé a hacer diferentes escritos o guías, guiones, es difícil porque a los niños no se les puede enseñar como si los adultos, ¿no? Tiene otra manera, otro concepto de ver las cosas. Entonces empecé a hacer los guiones y se me acabó el parque, porque es bien difícil, pero sí le pedí ayuda. Omar Estrada me ayudó en hacer otros guiones y Daniel me ayudó, ¿te acuerdas? Con el otro muñeco y así pues empezamos y trabajamos en el ministerio durante ese tiempo. Hubo un sketch que hice que me llamó mucho la atención. Le pusimos por nombre Dios ve el corazón de las personas, ¿verdad? Dios ve el corazón de los niños. Y entonces tomo el muñeco y esta vez la característica del muñeco era ser un niño que supuestamente venía de un hogar disfuncional, y ese muñeco le pusimos por nombre Titico. Conoció al Señor en la iglesia, conoció la palabra de Dios y a todo mundo daba consejos, a todo mundo. Entonces los niños lo hicieron como su héroe. Ese día los saqué de onda a los niños, porque los niños estaban acostumbrados a ver un niño tierno. Bueno, esa vez presenté un niño altanero, arrogante, presumido, que quería hacerse como Dios. Dijo, yo pastor, yo puedo ver el corazón de las personas también. Y le dije, ¿cómo tú puedes verlo, no? Y ahí estábamos, aquí abajo, en el pequeño teatro que tenemos en el templo. Entonces dice, sí, mira, simplemente tengo una bolsa, me la pones en la cabeza y vas a ver que yo puedo ver cualquier objeto que pongan enfrente de mí. Bueno, le dije, está bien, Titico, vamos a ponerte una bolsa en la cabeza. Bueno, para hacerlo más difícil, ya ven que esos muñecos le voltean la cabeza a 360 grados, yo le voy a 180 grados, como el del exorcista, Y entonces le dije, bueno, ahora te vamos a poner la bolsa que traía él, ¿no? La pusimos en su cabeza. Invité a los niños y pasó una niña, creo que era Sonia la que pasó, trajo una cuchara, un tenedor y un platito. Y entonces puso así, a ver si Titico puedes ver lo que tengo aquí. Y entonces el muñeco se quedó pensando. Yo aproveché para decirle a la audiencia, ven niños, ¿cómo es que el muñeco no puede ver? No hay nadie que pueda ver lo que hay detrás de las paredes, solamente Dios. Y en ese momento el muñeco lo que hace es que voltea, y al voltear su cabeza, la bolsa tenía un agujero grande y veía todo. Entonces decía, no, pues un tenedor tenía la niña que estaba enseñando. Y en eso volteo yo y volteé rápidamente la cabeza.
la curiosa es que los niños estaban enojados con el muñeco. Decía, pastor, ese muñeco está, Titico está engañándonos, nos está engañando, nos está engañando. La segunda vez lo mismo, la tercera vez lo mismo, hasta que lo caché y le dije, ajá, te descubrí con que traías eso en la bolsa, ¿no? Bueno, lo curioso de esto es que no nada más los niños estaban enojados, sino que también los adultos. Decía, pastor, el muñeco está haciendo trampa, está haciendo trampa. Bueno, les dije, y de ahí me agarré para enseñarles, les dije, miren, nadie puede ver el corazón de las personas, solamente Dios es el único que puede hacer. Y de ahí me agarré para evangelizarles, para hablarles de Cristo. Bajé, y mientras bajaba me interceptó un niño, quizá lo conocieron algunos, se llama Cortito, era un niño bien inteligente, ¿no? Con gafas, con lentes, haga de cuenta como un profesor en miniatura, y le ofendió que le dijera a su héroe engañador. Entonces me dice, Jorge, pastor, a los muñecos no, a Titico no es un engañador. Y le digo, pues no se engañó a todos. Dice, no, pero no es un engañador, no se le llama así. Entonces, ¿cómo se les llama? Dice, se les llama prestidigitador. ¿What? ¿Prestidigitador? No, pues tuve que ir al diccionario, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Y sí, es un engañador, una persona que hace un truco, que hace trucos, ¿no? Es curioso porque eso fue el viernes en la noche, cuando tenemos el programa el viernes en la noche. Al día siguiente fui a un taller de una iglesia a dar una clase de taller, de enseñanza, de educación cristiana, y lo compartí con el director de una escuela primaria. Y entonces le comenté, él estaba parte de la parte técnica y de la bíblica, pero le comenté lo que había pasado anoche. Y entonces él carcajeó también de la risa y dice, te va a sorprender una cosa, pero hoy los niños lo que hacen es que usan un lenguaje diferente para encubrir aquel lenguaje que es muy brusco, muy duro, ¿no? Muy crudo. Dice, ahorita hay un movimiento en las escuelas, en la educación en Inglaterra, que está llegando aquí a Estados Unidos, se llama PAT, que es Professional Teacher Education, donde ellos están promoviendo un movimiento, por ejemplo, y lo están haciendo algunas escuelas privadas aquí. Si un niño sale mal en un examen, el maestro tiene toda la libertad de decirle al niño que haga un trabajo social, sea limpiar un pasillo, las ventanas, y entonces le incrementa la calificación del examen. Aparentemente esto es bueno, pero a la larga va a terminar con la capacidad del niño académicamente. Me decía, no te sorprendas que en la escuela pública, dentro de pronto, que es lo que quieren hacer, este movimiento de educación cristiana, quiere quitar la palabra failure, la palabra reprobar, y quiere poner éxito diferido. Bueno, se oye bien, ¿verdad? Éxito diferido. Y la teoría es esta. La teoría es de que el niño no oiga ese vocabulario negativo porque causa trastornos en la creatividad de su persona. Esa es la teoría. Bueno, yo tuve una discusión con una señora que está muy bien económicamente y manda a sus hijos a una escuela Montessori, una escuela privada, y teníamos esta discusión precisamente. Ella estaba muy orgullosa de la educación de sus hijos, de cómo califican ahí, donde no les exigen absolutamente nada, sino que trabajan sobre el desarrollo de su libertad de ellos. Y me preguntó ella, porque pues, la estaba invitando a la iglesia, ¿y ustedes qué tipo de educación llevan en su iglesia? Pues le digo, no es tan sofisticada como lleva a sus hijos, pero sí le puedo decir que la educación es bíblica. Oh, pero esa es una cosa ya obsoleta, eso ya es antiquísimo. Le digo, pero es efectiva, es bien efectiva. Y entonces, en eso estábamos discutiendo cuando su hijita, la más grandecita, corre y dice, bajando de las escaleras, y dice, mamá, mira que Josecito se quiere aventar del barandal porque se cree Superman. Dije, bueno,
Se ve que trabaja muy bien ese sistema de educación, ¿no? Hermano, yo no tengo nada de problema en entender que los niños muchas veces el lenguaje que se usa puede ofenderles y puede causar ciertos trastornos en su desarrollo. Pero déjenme decirle, hermano, lo que está causando este movimiento en otras áreas de no llamar las cosas por su nombre. Por ejemplo, en el avionazo que hubo en Colombia hace unos días atrás, estaba viendo el reporte que mandaron y el reporte no dice que se estrelló el avión. ¿Sabe cómo dice? Dice, colapsó el avión y tuvo un aterrizaje incompleto. ¡Wow! Se ve bonito, ¿verdad? Yo digo, ¿en qué puede ayudar a la seguridad de los pasajeros ese lenguaje? ¿No? No sé si ustedes se dieron cuenta, hay una reforma en la Iglesia Católica donde se va a usar un nuevo vocabulario ético. Por ejemplo, por fin ya reconocen la violación de los sacerdotes hacia los niños, ya oficialmente se les conoce como pedrastras, ¿no? Pero a los niños que son abusados sexualmente les denominaron niñez irrealizada. Entonces el Papa hace un anuncio, una declaración diciendo que va a haber cero tolerancia contra los pedrastras que causen en el individuo una niñez irrealizada. Se oye bonito, ¿no? Pero en el fondo es algo terrible. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Hoy podemos ver, por ejemplo, parejas que son novios, viven juntos, eso se llama fornicación, ¿no? Pero le ponen ahora roommates. Si por ejemplo hablamos de las iglesias que están ahorita ordenando mujeres como pastores, les dicen liderazgo alternativo. Bueno, se oye muy catedrático, muy bonito. Las personas que están en favor del aborto les ponen pro-choice, los que están en contra pro-life, ¿no? Es interesante. Bueno, hasta en la parte espiritual. Venía el otro día manejando y estaba escuchando en la radio un pastor que estaba hablando a su congregación. Y para decirles a su congregación rebeldes, él decía desobedientes tardíos. ¡Wow! Sí, muy bien. Aquellos que decían maldiciones y groserías a la gente les llamaba fracasados morales. A las personas que pues se iban al mundo y no atendían la necesidad de los otros, les llamaba injusticia diferida. Hermanos, yo les aseguro que si nuestros tatarabuelos resucitaran y escucharan todo esto, les da un soponcio y se vuelven a morir. Yo estoy de acuerdo, hermano, en que al niño sí, efectivamente, el vocabulario negativo pueda causar trastornos. Pero una cosa es cierta, que vivimos en una sociedad industrializada, competitiva, que el día de mañana ellos van a necesitar competir y a como vamos, esto va de mal en peor en la educación, porque ahora ya piden GED, antes no pedían GED para un trabajo. No se sorprenda que dentro de años van a pedir un título de profesión, una maestría, un doctorado, qué sé yo, o sea, muchas cosas van a pedir para competir nuestros hijos. Entonces, es necesario las palabras fuertes, las palabras tal como son, y no encubrirlas, sino simplemente lo que es. Sí, a mí me pasó, hay que buscar bien la raíz. ¿Cuál es el problema? Me pasó una vez, yo fui capellán en México, en el Hospital México-Americano por 2 años. Y representé al hospital en una conferencia de hospitales religiosos. Entonces el tema que traje fue el cuidado integral del paciente. ¿Sí? El cuidado integral del paciente. Y cuando llegué, les decía a las personas ahí, ¿cómo es que la gente veía la enfermedad en aquel entonces y la ve hoy? ¿Cómo la encubren? Las dos culturas, los dos tiempos. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando en México, todos sabemos lo que está pasando en México, ¿verdad? Es una opresión tremenda del Estado sobre la ciudadanía. Bueno, le pusieron por nombre a eso gobierno intruista, ¿no? Cuando en la Biblia a ese tipo de gobierno les llamaba opresión del gobierno. Hoy en día, por ejemplo, le dicen la violación a los recursos naturales
En aquel entonces se le conocía como la opresión de los ricos sobre los pobres. Hoy en día pues, se conoce, por ejemplo, la cuestión del sobrecalentamiento de la tierra. En aquel entonces se le conocía como pues, negligencia de la mayordomía, ¿no? Del cuidado de que Dios nos dio esta tierra. Entonces, así sucesivamente. En el área de la enfermedad, hoy llaman a las enfermedades epidemias de estrés, le llaman enfermedades psicosomáticas, etcétera, etcétera. Tienen una definición de las enfermedades. En aquel entonces la enfermedad era conocida como cojos, mancos, paralíticos, ciegos, opresión, así se le conocía. Si esta gente de esta sociedad y la gente de aquel tiempo hubiera ido al desierto de Judea, ahí hubieran encontrado un hombre, un profeta, que no tenía pelos en la lengua, que él decía las cosas como eran y no encubría nada. Me refiero a Juan el Bautista. Juan el Bautista no escondía nada, y Juan el Bautista les decía en su cara, les decía: pecadores, arrepiéntanse. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, dice así la Escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él hablaba del pecado. Hermano, él daba la respuesta, él decía lo que era, él no escondía nada. Hicieron un estudio por qué Hillary Clinton perdió la presidencia, y muchos dicen, analistas políticos, que nunca llamó las cosas por su nombre, mientras que su contrincante se acercó más a decir las cosas por su nombre. Es que la gente está ávida de la verdad, quiere saber cuál es la raíz del problema. Pero si nosotros queremos encarar las cosas sociales, políticas, todo eso con una bella, y maquillándolo con bellas palabras, nunca vamos a saber cuál es la verdad. Y Juan el Bautista aquí les dice: es el pecado que hay. El pecado que hay. A mí me ha pasado en mi ministerio lo que es el pecado, hermanos. Y lo que es la raíz del problema, y tenemos que comprometernos a buscar. Una vez me invitaron a una iglesia a predicar. La iglesia era más pequeñita que la de nosotros, tendría como unas 30 personas, 25 personas. Lo curioso es que hasta estaban peleados unos a otros también, tan pequeñita la congregación y agarrados del chorro. Bueno, pues tenían dos servicios, uno en la mañana y otro en la tarde. Entonces, en la mañana tenían la cena del Señor. Y le dije a los hermanos, ¿por qué no me permite, ya que me confiaron esto, por qué no me permite traer un mensaje de sanidad espiritual, y en la noche, pues ponemos la cena del Señor para la noche para que la gente venga reconciliada? Bueno, me dijeron los diáconos: está bien, hermano. Hicimos entonces así. Hermano, yo traigo un mensaje, incluso Dios puso otro mensaje en mi corazón, de hablarles del perdón, de hablarles del amor. Y hermano, Dios obró en una manera tan hermosa. Hasta ese momento yo no había hablado en ningún momento de una sanidad física. Yo de lo que hablaba era de una sanidad espiritual. Bueno, pues pasa una cosa tremenda. Los hermanos salieron de ahí, se reconciliaron, tuvieron toda la tarde para irse a visitar y reconciliarse. Y al final, en la noche, al final de la cena del Señor, dos hermanos estaban dando testimonio de sanidad física. Uno de ellos fue el que más me llamó la atención. Fue un hermano que se subió al púlpito pidiendo tiempo para dar testimonio de cómo Dios le había sanado físicamente. Hacía 6 meses atrás, él había tenido una operación de corazón abierto y no se le quitaba el dolor. El doctor quería otra vez operar, pero estaba en esa situación. Bueno, dice: hermanos, en el transcurso del servicio de la mañana, ahora fui a pedirle perdón a una persona que tenía muchos años de no poderle perdonar por cosas injustas y decisiones que hizo contra mí y mi familia. Y le perdoné. Y dice
que al final de cuando él acabó de perdonar, dice que se le quitó el dolor que había en su corazón. Que se le quitó todo, o sea, una sanidad física. Esto a mí me hace entender entonces que muchas de nuestras enfermedades es por un problema espiritual que tenemos. ¿Alguna vez no te has preguntado por qué sufro? ¿Por qué sufre mi familia? ¿Por qué esta sí, esta nación? ¿Por qué esta sí? ¿Sabe por qué? Pues estamos tan desgastados. ¿Sí? Estamos tan desgastados de la enajenación de la vida que nada más estamos viendo hacia allá, hacia allá, hacia allá y no vemos hacia nuestro interior, no lidiamos con nuestro pecado. Y mientras no lidiemos con nuestro pecado y nuestro arrepentimiento, hermano, no va a haber un avance. Hoy por hoy, esta forma de decirlo, los sociólogos lo dicen, somos la generación más individualista que jamás se ha visto en la historia. Nada más estamos pensando en mi economía, en mi vida personal, hasta aún en mi vida espiritual, pero es la que menos ve por los otros. Y la raíz de eso es el pecado. Es el pecado. Juan el Bautista lo dijo. Juan el Bautista indicaba siempre al Señor, la esperanza. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 29, dice la palabra del Señor ahí, dice la Escritura, capítulo 1, verso 29, dice la palabra: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Solamente Él es el que quita el pecado del mundo. Solamente Él, solamente Él. Solamente Él es el que quita el pecado del mundo. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué razón nosotros estamos así? Porque si nosotros queremos caminar en esta vida, en esta escuela de vida, realmente y creyendo, acompañándonos de ese sistema de educación donde todo lo encubrimos y le ponemos un vocabulario muy bonito a las cosas y no mencionamos las cosas por su nombre, nunca vamos a avanzar. ¿Alguna vez no te has preguntado, hermano, por qué razón no creces espiritualmente? ¿Alguna vez no te has preguntado por qué tu familia está padeciendo, está sufriendo? ¿Alguna vez no te has preguntado por qué el país está como está? ¿Sabes por qué? Porque no tratas tu pecado. Ese es el problema. Porque no quieres lidiar con tu pecado. A tu pecado, ¿sabes cómo le llamas? Lo racionalizas, le llamas de mil maneras, de muchas formas. Ellos tienen la culpa, yo no. Sí, todo el mundo es culpable, menos nosotros. Por eso no podemos crecer. Por eso estamos como estamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la falta de interés en nuestra iglesia a las cosas del Señor? ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos comprometidos, nuestro carácter está comprometido al mundo, está comprometido al trabajo, está comprometido a nuestro negocio, está comprometido a otras cosas, menos comprometido al Señor y en buscar el perdón de nuestro pecado. Ese es el problema de todo. ¿Queremos tener una vida devocional? ¿Queremos leer la Biblia? No lo vamos a hacer hasta que no haya el perdón de nuestro pecado y lidiar con nuestro pecado. Si no, por más que usted quiera hacerlo, servir, hacer esto, hacer lo otro, si usted no lidia con su propio pecado, no va a crecer espiritualmente. Bendito sea el Señor, porque Juan nos habló de las buenas nuevas. Cristo Jesús es el que perdona el pecado. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del hombre. El que vino a limpiar nuestro pecado. El que vino a pagar la deuda por nosotros. Es la esperanza que tenemos. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, tenemos que buscar realmente la raíz del pecado, hermano. ¿En dónde estamos mal? ¿Qué estoy haciendo mal? A medida que uno ve su pecado, ¿sabe lo que pasa? Que uno empieza a dar testimonio públicamente. Y uno puede ver una persona arrepentida y redimida en la manera que se da públicamente. Fíjense, estamos a unos días de celebrar el
la celebración de Martin Luther King. Saben que cada segundo lunes es cuando celebramos. Ahora, muchas personas dicen, ¿por qué razón vamos a celebrar el día de Martin Luther King? Unos dicen, la razón, pues porque él vino a ser un emancipador social. Él vino a cambiar las cosas socialmente. No es cierto. Ese no era el propósito de Martin Luther King. Otros dicen, no, es que él vino a poner un alto a las diferencias raciales. Tampoco. ¿Sabe cuál fue realmente el propósito de Martin Luther King? El propósito y la razón por qué lo celebramos a Martin Luther King es porque él vino a hablar del pecado a esta nación para que hubiera un avivamiento, porque habiendo un avivamiento iba a haber una sanidad social, una sanidad de diferencia, de esas diferencias que habían raciales. Yo no supe esto hace 11 años cuando recién llegué aquí. El primer ministerio que yo tuve aquí en Chicago fue era un ministerio que se llama Interfaith World Justice. Este ministerio lo que hacíamos nosotros era de que nos plantábamos un grupo de ministros enfrente de los negocios, enfrente de las factorías que explotaban a sus trabajadores. Bueno, con decirles, hermano, que hubo una fábrica de ropa que pagaba $2.25 a sus trabajadores. Estaba en contra totalmente de la ley. Estamos hablando de este mundo, estamos hablando de esta sociedad. Entonces nos plantábamos ahí y hasta que no saliera el dueño, hasta que no saliera el gerente, hasta que no saliera la gente que estaba encargado de ese taller, negocio, lo que sea, no nos íbamos. Y cuando salía, declarábamos el pecado que se estaba realizando ahí. Entonces ellos realmente recapacitaban, ¿no? De alguna manera hacíamos ese impacto. Bueno, esto yo lo aprendí. Martin Luther King no vino a reformar una sociedad. Martin Luther King no vino a las diferencias, de razas, no. Martin Luther King lo que vino fue a precisamente lo que hizo Juan el Bautista. Lo mismo. Él vino por un avivamiento, porque sabía que si tenía un avivamiento en América, entonces la sociedad iba a ser transformada, la sociedad iba a cambiar. El mensaje de Martin Luther King es el mismo de Juan el Bautista. Decía Juan el Bautista en el verso 36 y 37, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Fíjense qué interesante, hermano, porque cuando una persona pide perdón en lo privado, lo que pasa es que su vida se transforma en una vida pública y uno sigue al Señor. Entonces es fácil el reconocer una persona que está arrepentida cuando su vida se convierte en un testimonio público en ayudar a los demás. Fue lo que pasó con Martin Luther King. A mayor se daba al Señor, su vida era más pública. No sé si te ha pasado, hermano, lo mismo en tu vida. A mí me ha pasado. Yo seguía al Señor. Y a mayor sigo al Señor, más veo por los demás. Es una cosa natural. Una vez que nosotros somos perdonados de nuestro pecado, no toleramos el pecado. ¿Es verdad o no es verdad? Odiamos el pecado. Porque mira de dónde fuimos sacados. Fuimos sacados del fango de la inmundicia. ¿Cómo ver personas que vuelven a regresar? Eso es imposible, ¿no? Pero uno que es redimido detesta el pecado y lo declara y lo denuncia. Y eso es lo que sucede, hermanos. Entonces la palabra del Señor nos enseña, hermano, que seguir al Señor nos hace dar una vida pública. A mayor sigo al Señor, mayor me entrego a Él, mayor me duele el corazón de lo que pasa con otras personas. Miré hace 2 años atrás, no sé, ustedes saben que trabajamos a la par de un ministerio que se llama el Racetrack Ministry. Hace 2 años los hermanos se dieron en quiebra, así de plan. Dijeron, hermano, no tenemos ni para la gasolina, no tenemos ni para la aseguranza de la VEN, y se fueron todos. Me dijeron, aquí están las llaves,
de la B. Aquí están las llaves de las trailers. Si tú quieres seguir ministrando a 100 familias ahí, pues ahí, ráscatelas como puedas, pero ya no hay. Entonces ellos se fueron. Y ahí nos regalaron la B, ahí está afuera, pues ya es nuestra. Bueno, dije, Señor, me entristeció bastante, porque es un ministerio. Y yo decía, Señor, aquí hay una contradicción de términos. Porque un ministerio es para siempre. No es un ministerio temporal, eso no existe. Es para siempre. Señor, yo sé que tú quieres algo para este ministerio. Entonces el Señor puso en mi corazón hablar con el director de todos los ministerios, de todos los racetracks de Estados Unidos. Y hablé con él y le dije lo que pasaba. Y me dice, bueno, hay una manera de volver a comenzar el ministerio. Le digo, ustedes tienen que formar 7 líderes, su comité, y tienen que ser líderes calificados con maestría y no sé qué, tanta cosa que nos pedía, ¿no? Un montón de requisitos. Y dije, bueno, en tu nombre, Señor, voy a empezar a buscar a estas personas. Empecé a buscar en las iglesias, hermano. Dije, ¿qué mejor que las iglesias del área para todos trabajar conjuntamente? Hermano, me da tristeza decirlo, con todo mi corazón y con todo respeto. Pero ahí hay una división en las iglesias tremenda, es triste. Bueno, al grado de decirle que uno de los pastores básicamente me sacó de su templo porque le indignó el hecho de invitarlo a ser parte de un miembro de un ministerio de Racetrack porque lo consideraba una institución de pecado. Por las apuestas, ustedes saben, ¿verdad? Dije, wow. Salí de ahí bien triste, salí cabizbajo. No sé, pastor. No sé. Cabecita se le va. Bueno. 1, 2, 3, probando. Es el cabello. 1, 2, 3, probando. Bueno, ¿me oyen? ¿Me oyen? Se despertaron los 5 hermanos que se despertaron. Gracias, René. ¿Qué íbamos? Saliste muy triste. Sí, me salí muy triste de ahí. Y entonces dije, pues, ¿qué voy a hacer? Dije, Señor, estas personas son mis hermanos. Y somos oficinas. Las iglesias del área son oficinas que trabajan bajo la misma compañía, ¿sí o no? Si somos cristianos evangélicos, entonces con esto seguí orando al Señor y mire lo que pasó. Un hermano que es el director de las misiones de Fox Valley, le comenté en general lo que estaba pasando y me dice, ponme ahí, yo quiero ser ahí, estar ahí en el comité. Gloria a Dios. Luego conseguí a un hermano de Converge, que es, su especialidad es en mercadotecnia y maneja las páginas webpage y todas esas cosas. Y dijo, ponme a mí también. Conseguí una hermana, hermanos, que trabaja, sirve en una iglesia evangélica también. Y la hermana es contadora profesional y especializada en non-profit organization, en organizaciones no lucrativas. Y también se incluyó. Luego tenemos a Mary Freeman, ¿la conocen? La hermana que da las clases de inglés los jueves por la noche, también va a estar especializada en todas esas áreas. Conseguí dos capellanes de profesión, de vocación de llamado. Uno trabaja en el Northwest, aquí en Oak Park, en el Hospital Northwest, y el otro en Lombard. Y su servidor. Y yo lo que voy a estar a cargo va a ser del Departamento de Inmigración. Voy a estar preparándome esporádicamente en aprender más de esto para conseguir la certificación federal y poder ser una oficina de inmigración en la iglesia y poder ayudar a tanta gente que ustedes saben son timados por muchos pseudo abogados o abogados que juegan con los sentimientos y los intereses de los inmigrantes. Entonces aquí, el mes pasado aquí fuimos 7, estuvimos orando. Y de aquí, hermanos, nos fuimos a un hotel donde nos van a prestar
el salón de banquetes para que podamos hacer banquetes y recaudar fondos para este ministerio. Entonces estén orando, hermanos. Se sigue tramitando el 501c que le llaman, eso tarda un tiempal y tiene que pasar por muchos departamentos antes de que nos certifiquen, pero esperamos ya para junio comenzar. Yo digo, bendito sea el Señor. Llamé al director de los Racetrack Ministry, que está en Nueva York, y vino para acá. Y le enseñé, le llevé un tour, fuimos a los barrios más difíciles de aquí de Chicago. A usted le va a parecer increíble lo que le voy a decir. DuPage y Cook County son los condados más ricos de Estados Unidos, pero también los más pobres. Usted puede ver Ferraris, puede ver Lamborghinis, Rolls Royce, pero hay gente que no tiene ni para el camión. Hay una injusticia tremenda el día de hoy. Entonces, con esto, yo salí orando al Señor y fuimos, hermano, lo llevé a dos barrios de bajos recursos. Curiosamente, el día que vino este hermano, mataron a un muchacho de 17 años a balazos. Por la mediodía estaba comiendo con él y me hablan de aquí, del Hawthorne, de Cícero, que habían acuchillado a un muchacho también. ¿Ustedes se acuerdan, verdad? Sí. Lo habían acuchillado. Entonces, él entra en una realidad y dice, wow, y esto es todas las semanas. Welcome to Chicago. Fuimos a hablar con el director del racetrack y le dijimos, les pusimos el problema, él estaba alarmado por lo que estaba pasando. Bueno, con decirle, hermano, que él ni siquiera sabía la problemática de las minorías. Por ejemplo, que hay padres de familia que brutalmente abusan de su esposa físicamente y abusan de sus hijos físicamente. Le dije a él, ¿qué va a pasar con esos niños si no se hace nada? ¿Qué va a pasar? Le pregunto a usted, ¿qué pasaría con esos niños si nosotros no hacemos nada? ¿Sabe lo que va a pasar? Que esos niños van a ser igualitos a sus padres y se va a repetir la misma historia. Entonces nosotros tenemos una oportunidad, hermanos, tremenda de poder servir y ser una diferencia en la vida de tantos jóvenes, tantos niños, unas comunidades tremendas que necesitan la ayuda y buscar roles en los niños, en los jóvenes, buscar un rol. Eso está hambriento ahorita la juventud y la niñez. Y nosotros tenemos la respuesta. Martin Luther King dijo una frase que a mí siempre me ha impresionado. Dice, el hombre cree que la ley de la vida es la supervivencia. Martin Luther King dice, no es la supervivencia. Es el velar por la supervivencia de los otros. Porque cuando tú velas por la supervivencia de los otros, automáticamente tú sobrevives. Es la ley de la vida. Por eso la política que va a llevar esta nación en los próximos 4 años es errada. El contraer los mercados, el protegerse su economía. Sí, Alemania lo está haciendo, sí, Francia lo está haciendo, aquí lo va a hacer. Pero mire lo que está provocando, una pobreza tremenda, extrema en el mundo. Tarde que temprano, esto va a llegar a un problema grande, porque no se ayuda a los países necesitados. Es lo mismo. El Señor lo estableció, hermanos. El Señor dijo en su palabra en Mateo 22, 36, 37, ama a Dios con toda tu alma, todo tu corazón, toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Son las palabras del Señor, parafraseadas obviamente. Lo estoy diciendo. Termino con esto. Me invitaron el mes pasado a un entierro y me invitaron a dar unas palabras ahí en el cementerio y estaban enterrando a la persona al otro extremo del cementerio. Yo me estacioné al otro extremo, entonces tuve que caminar por el cementerio y mientras caminaba por el cementerio veía criptas de mármol de Carrara, de granito importado, con letras doradas. Los epitafios decían, Jehová es mi pastor. Casi la mayoría dice así, Jehová es mi pastor. Y me llamó la atención porque hace unos meses atrás, que ustedes saben, mi esposo y yo fuimos a París a
cumplieron sus 25 años de casados, y debajo de la ciudad de París hay unos laberintos que le llaman las catacumbas. Hay 6 millones de cadáveres ahí, son pilas enormes de cadáveres y cadáveres y cadáveres, esqueletos, ¿no? Es una cosa tremenda. 6 millones de cristianos que murieron perseguidos en aquel entonces. La historia habla de 6 millones de judíos, pero no se les olvida hablar de 6 millones de cristianos que murieron por la fe. Usted no encuentra, nosotros caminamos como 1 kilómetro nada más, pero usted no encuentra un solo verso que diga Jehová es mi pastor. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo llevaban en el corazón. ¿Por qué tenemos que esperar a morir, a que nos pongan un ataúd y que nos pongan una cripta y que nos pongan Jehová es mi pastor, cuando hoy es cuando puedes llevar el nombre de Jehová en tu corazón y seguir al Señor? ¿Para qué ya cuando uno muere? Hoy es cuando se necesita. Hoy. Y Dios quiere usarte. Pero no te va a poder usar hasta que no encares tu propio pecado. Hasta que no te arrepientas. Por algo el Señor dijo, hermanos, en Crónicas, ¿se acuerdan? Antiguo Testamento. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo voy a sanar sus tierras. Si proceden en arrepentimiento, yo les perdonaré. ¿Alguna vez no te has preguntado por qué yo estoy así? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué mi familia está así? ¿Por qué mi iglesia no tiene interés? ¿Por qué las comunidades están así? ¿Por qué? Porque nos falta enfrentar nuestro propio pecado y dejarlo de estar decorando con lindas palabras diciendo, no, es que pues vivimos en otra época, es que tengo mucho trabajo, es que esto o que es aquello. No, hermano, llamemos las cosas por su nombre. Es el pecado. No nos vayamos por la tangente. Es nuestro pecado. Solamente tú sabes el pecado que tú tienes. Ahorita vamos a tomar la cena del Señor y vamos a cantar la Excelsa Cruz, ¿verdad? Este canto, si ustedes prestan atención, nos habla de lo hermoso, el amor del Señor que tuvo para con nosotros. Y nos habla de 2 llamados este canto. Nos habla para aquellos que no han confiado todavía en el Señor Jesucristo, a que confíen en Él, en que le entreguen su vida al Señor. Y lo otro es aquellos que ya entregaron su vida al Señor, que busquen que el Señor limpie su pecado.